¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un audiolibro de las profecías del hombre polilla de John Keel en esta parte número 4. En la parte número 3 hablábamos sobre testimonios de personas que habían encontrado al hombre polilla cerca de ellos, ¿no? Este humanoide de grandes alas y ojos rojos que aparecía por las noches y pues simplemente flotaba y se iba volando, ¿sabes? Era como un animal más que algunos lo veían que era como una grulla o un búho gigante, pero pues era obvio que nada que ver, ¿no? Lugareños de ahí y otras personas de fuera trataban de localizarlo, ¿no? Cazarlo y tenerlo como un trofeo en su casa, ¿no? Que esto porque se había hecho muy famoso, ¿no? Esto hizo también que avistamientos de ovnis y hombres de negro aparecieran, se les apareciera más que nada a las personas que tenían estos encuentros, ¿no? Y trataban de silenciarlos de alguna forma mediante amenazas, más que nada amenazas burdas, porque no hubo, no hubo como mucha violencia de por medio, lo bueno, pero quién sabe si más adelante haya algún antecedente que tenga que ver con una violencia, ¿no? John Keel comienza esta aventura en este pueblo. Creo que nos quedamos en eso, en que él ya iba a, a entrar de lleno a este pueblo y a investigar más que nada sobre esta criatura de largas alas y ojos totalmente rojos. Nos quedamos en el capítulo número 7, La noche del oído sangrante. 1. Gwendolyn Martino había vuelto a su apartamento de Cherry Hill, en New Jersey, a comienzos de diciembre de 1966 y estaba empacando sus pertenencias para viajar a Europa. Su teléfono, que no figuraba en la guía, sonó. Una voz femenina con leve acento extranjero habló del otro lado. Hola, ¿Gwen? Sí, habla Gwen. ¿Gwen Stevens? No, Gwen Martino. ¿No eres Gwen Stevens? No, soy otra Gwen. La misma mujer volvió a llamar 2 noches consecutivas. La conversación siempre era la misma. La señora Martino estaba algo irritada por el hecho de que la mujer la había llamado ya 3 veces, pero no había pensado nada sobre ello hasta que varios meses después me encontré con ella y le hice las preguntas rutinarias sobre llamadas telefónicas inusuales. Debido al acento de la mujer, es probable que estuviera preguntando por Jean Stevens. La señora Martino no conocía ninguna Gwen o Jean Stevens, pero por esos días una mujer llamada Jennifer Stevens estaba bastante atareada en la investigación del fenómeno ovni en el área de Albany, Schenectady, del estado de New York. La señora Stevens había experimentado diferentes problemas con su teléfono no registrado, además de una tragedia personal que parecía estar relacionada a sus investigaciones ufológicas. En febrero de 1968, la señora Stevens reportó lo siguiente. Una noche, Peter, mi marido, y yo regresamos a casa y encontramos a Jenny, nuestra hija de 15 años, en un estado de alto nerviosismo. Dijo que el teléfono había estado sonando toda la noche. Las veces que atendió no escuchó otra cosa que una respiración pesada al otro lado de la línea. Cuando llamó su novio, fueron interrumpidos varias veces por pitidos muy agudos y la llamada se cortó 2 veces. Al día siguiente, los llamados continuaron. A veces se escuchaban sonidos mecánicos y otras era un pitido agudo que hacía doler las sienes. Nuestro número no está registrado, así que nadie pudo haberlo sacado de la guía o conseguido a través de la operadora. Llamé a la compañía telefónica y revisaron nuestra línea completa sin hallar nada. El hombre del servicio nos dio su opinión personal de que la línea podía estar intervenida. Varios días después de que empezaran nuestros problemas telefónicos, mi esposo, que es contratista de construcción, estaba en una tienda grande de Schenectady, inspeccionando un trabajo y fue hasta el buffet por una taza de café. Unos minutos después de que se sentara, un hombre alto, bronceado y de aspecto taciturno, desconocido para mi marido, se sentó cerca de él y comenzó una conversación. Hay gente que va a observar el cielo todas las noches a la orilla del río en Escocia. Ya que Peter era una de esas personas, se sintió sorprendido, pero se mantuvo en calma y dijo, disculpe. El hombre procedió a hablar sobre los ovnis. Peter intentó sacarle información y le preguntó su nombre, pero el sujeto ignoraba o evadía sus preguntas. Mi marido comenzó a sentirse tan incómodo cuando finalmente el extraño le dijo, la gente que investiga los ovnis debería andar con cuidado, mucho cuidado. Lo están amenazando, viene la primera amenaza, ¿no?
A pedido mío, Peter Stevens hizo 2 bocetos del hombre taciturno. Me envió una copia y se quedó con la otra. Una semana más tarde, alguien interrumpió en su vivienda y revolvió entre sus cosas. No robaron nada, excepto su copia del retrato. 2 meses después, Peter Stevens, un joven treintañero, murió súbitamente. Angustiada, Jen solo me dijo que en cierta forma estaba relacionada al asunto de los ovnis. Bueno, mira, hablando de amenazas, pues parece que una muerte repentina, pues sí empieza a haber un poco de sospechas y miedo. Pero pues no sabemos si realmente tuvo que ver algo estas personas extrañas u hombres de negro, ¿no? He mostrado el boceto de Peter Stevens a numerosos testigos de hombres de negro a lo largo de los años y la respuesta usual es, si no es él, es su hermano. Hoy en día las respiraciones pesadas plagan las líneas telefónicas de los usuarios de costa a costa, pero generalmente se asume que se trata de sexópatas. Luego de recibir varias de esas llamadas entre 1967 y 68, grabé algunas y estudié las cintas. El sonido es más mecánico o electrónico que humano y probablemente fuera provocado por la introducción de una corriente modulada a la línea telefónica. Este fenómeno no se circunscribe solamente a las ciudades, también sucede en pueblitos remotos con poblaciones menores a 100 habitantes. La respiración pesada de un sexópata, que supuestamente se masturba mientras escucha una voz femenina en la línea, contiene ciertas características vocales, fáciles de registrar, que están totalmente ausentes en las respiraciones que grabé. Pasada a velocidad lenta, la respiración grabada consistía en una serie de pulsos similares al ruido que hace la púa de un fonógrafo cuando llega al final de un disco y no es retirada. Una respiración verdadera nunca puede ser tan uniforme. Tal vez estamos hablando como de una máquina, ¿no?, que trata de comunicarse. Es como si estos seres como que no tuvieran una cuerda vocal como la que nosotros tenemos y trata como de acercarse a nuestro lenguaje a través de una máquina. Podría ser, ¿no? Sería interesante como esa forma de comunicarse con nosotros, ¿no? O sea, cómo nosotros nos podemos comunicar con un animal o algo por el estilo, ¿no? Tendríamos que usar otro tipo de herramientas como para comunicarnos, y sería por medio de computadoras o por medio de artefactos, ¿no?, que nosotros inventamos. Eso podría ser como una respuesta, pero bueno, sigamos. 2. El señor Kevin D. y su subcomité de NICAP urgieron a Woodrow Derenberg a realizarse un examen psiquiátrico y médico. A comienzos de diciembre, Woody entró voluntariamente al hospital Joseph de Parkersburg y se sometió a varias horas de estudio efectuadas por el Dr. Morgan. He cambiado su nombre por razones que luego serán obvias. Un psiquiatra local y el técnico Ay, Dios mío, ¿por qué me ponen estas palabras? Dice, y el técnico electroencefalográfico Peter Volardi, en su parte médico final, el Dr. Morgan afirmó: no existen evidencias de anormalidades. Subsecuentemente se obtuvo un reporte y una interpretación de Baltimore, y el parte no indicaba ningún tipo de irregularidad, mostrando un electroencefalograma perfectamente normal. No se encontraron evidencias de daño orgánico o desorden cerebral. Estábamos particularmente preocupados de que se tratara de un episodio epiléptico, pero no hallamos ninguna prueba de ello. El registro fue normal, sin señales de ningún tipo de patología del sistema nervioso central. Tampoco hay evidencias de desórdenes psiquiátricos. He enviado el reporte al subcomité de NICAP de Pittsburgh, donde declaró que el examen psiquiátrico del señor Derenberg no muestra ningún tipo de patología. Recordemos que el señor Woody pues tuvo contacto con una persona que estaba en la carretera, ¿no? Que según eso bajó de una cierta nave, se le acercó y empezaron como a dialogar, y este ser le dijo que iba a volver, por lo que Woody pues avisó, ¿no? Avisó a todos, fue como una celebridad porque pues la mayoría le creyó, y lo malo de esto fue que mucha gente pues estuvo afuera de su casa, ¿no?, con este tema de que quería ver con sus propios ojos la llegada de ese ser que le dijo que iba a llegar a su casa. Pues parece que lo metieron a un centro psiquiátrico, pues más que nada para investigarlo, ¿no?, estudiarlo y saber si realmente esta persona estaba dañada, pero pues parece que no, y eso todavía le da un poquito de credibilidad o quién sabe.
Pero bueno, sigamos leyendo. Los investigadores del NICAP enviaron los registros médicos a la oficina de la organización en Washington, junto a los reportes detallados del encuentro de Woody y sus datos personales. Típicamente, la Gacetilla del NICAP dedicó un par de párrafos al caso Derenberg, denunciándolo como un fraude, escribiendo incorrectamente el nombre de Woody y refiriéndose a Colt como Cult. Woody también deletreado el nombre como C-O-L-D, Colt, desde un principio, y figuraba de esa manera en todos los documentos del subcomité, porque el NICAP lo escribió como Cult, Q-U-L-D, y eso es un misterio. 3. Miren esa avioneta extraña que viene volando allí, comentó Eddie Atkins. Él y otros 4 hombres se encontraban en el campo del aeropuerto de Gallipolis, al otro lado del río Ohio, el domingo 4 de diciembre de 1966. A las 3 p.m. de esa tarde, una gran forma alada se acercaba cruzando el río majestuosamente por detrás del aeropuerto. Luego los pilotos estimaron que estaría a unos 90 metros de altura y que viajaba a una velocidad aproximada de 100 kilómetros por hora. A medida que se acercaba, se dieron cuenta de que no era un avión, sino una especie de ave enorme con un cuello inusualmente largo. Parecía girar la cabeza de un lado a otro como si estuviera registrando el lugar. No batía las alas. «Dios mío, es algo prehistórico», exclamó uno de los hombres. Everett Witch tomó su cámara y corrió hacia su avioneta, pero para cuando despegó la criatura gigantesca había desaparecido río abajo. ¿Qué onda con este pueblo? O sea, ya aparecen dinosaurios aquí. Aparecen un montón de cosas. O sea, qué suerte tiene este pueblo de que se le aparezcan un montón de cosas. Es increíble, es increíble. 3 días después, el 7 de diciembre, llegué por primera vez a Point Pleasant. Llegamos entonces al punto de que John Keel por fin llegó al pueblo de Point Pleasant, este famoso pueblo donde hasta dinosaurios se aparecen. Me encontré con un pueblito soñoliento, limpio, ordenado y próspero. El Valle del Ohio es un área industrial muy ajetreada y a lo largo del río se alinean varias fábricas de productos químicos e industrias en desarrollo. Era muy diferente a los pueblitos mineros de los Apalaches más al este. Las casas pulcras y modernas del valle competían en colorido con los televisores y los autos de último modelo. Los habitantes no eran campesinos, sino que en su mayoría eran técnicos capacitados y empleados de las muchas fábricas. Norteamericanos bien educados y con buenos sueldos, llevando vidas comunes y tranquilas. A pesar de que había un hotel en Point Pleasant, decidí cruzar el puente Silver y alojarme en uno de los modernos moteles del estado del Ohio al otro lado del río. Ojo, el puente Silver todavía estaba en pie, porque es muy importante este puente, para que lo tengan en cuenta. Mi primera parada fue en los tribunales del condado de Mason para charlar con el ayudante del sheriff, Millard Halstead, un hombre serio y de voz suave, con entradas capilares crecientes y solo una huella de la maldición que comparten todos los policías de las localidades pequeñas: la panza. Algo estuvo sucediendo, me aseguró. La gente que vio ese pájaro estaba muy asustada. Vieron algo, no sé qué. Algunos dicen que solo se trata de una grulla. Y dale con la grulla. Le pregunté si hubo reportes de avistamientos de ovnis en el área. No tuvimos ninguno, solo del pájaro, y con eso es suficiente. Me indicó cómo llegar al hogar de los McDaniels y conduje hasta allí para hacer la cosa que más detesto: golpear la puerta de la casa de un absoluto desconocido, presentarme como escritor de New York e invadir la privacidad de gente ya cansada de la publicidad, los reporteros y los investigadores. Fui recibido por Mabel McDaniel, una mujer atractiva muy diferente a las mujeres pequeñas y frágiles que solía ver en los montes Apalaches. Recién estaba anocheciendo, y en cuestión de una hora, luego de que Mabel hiciera varios llamados telefónicos, la casita estaba llena de gente: Roger y Linda, Steve y Mary Mayette, Connie Carpenter y su novio Kate, y la señora Mary Hire. Mi primera impresión de la señora Hire fue negativa. Todo pueblo tiene una chismosa local, y al principio creí que ella era la de Point Pleasant. Impresión que resultó ser errónea. Hay que destacar que la señora Hire es como la periodista del pueblo, ¿no? La investigadora, la chingona, pues, en pocas palabras. Entonces, qué padre que John Keel le dé mucho protagonismo en este libro, y vamos a ver qué nos depara en las siguientes páginas. Noté que los ojos de Connie estaban enrojecidos e hinchados, pero era la única que mostraba dicha reacción. Parecía ser una chica emocionalmente frágil, pero con los pies en la tierra. Roger y Steve
Amigos de toda la vida, hablaban con mucho entusiasmo sobre su gran aventura. Pero yo había aprendido hacía mucho que los hombres jóvenes tienden a matizar sus experiencias con su rica imaginación y una postura heroica. Sin embargo, no había falso heroísmo allí. Habían estado genuinamente atemorizados y no se avergonzaban al admitirlo. ¿Ok? Más tarde, Mary Hare me dijo que los había escuchado relatar el suceso docenas de veces a innumerables reporteros e investigadores y que ninguno de ellos cambió o agregó ni una sola palabra. Como habían visto a la criatura brevemente y en la oscuridad, sus descripciones carecían comprensiblemente de detalles insignificantes. Incluso Connie, que había visto la criatura a plena luz del día, no podía describirla más allá del hecho de que era grisácea, enorme y que volaba. Su rostro, dijo, parecía de ciencia ficción. Los ojos rojos, brillantes, fueron lo que más la impresionaron, al igual que al resto, y la sensación sobrecogedora de miedo irracional había sido la reacción principal, y no percibieron ningún olor extraño y no había huellas u otro tipo de evidencia tangible. Tenemos aquí otra parte muy importante. No tiene olor y no deja huellas, o sea que flota, probablemente. Habíamos escuchado también que las personas decían que sí, lo veían a lo lejos y cuando al día siguiente querían ver como alguna pista sobre esta criatura, pues obviamente no encontraban ninguna huella, cuando sabían exactamente que enfrente estaba y que según eso el suelo o había barro o había nieve, pero pues no había huella alguna. Entonces, pues la respuesta posible sería flotan, ¿no? Probablemente están flotando. O simplemente no tienen un peso y no dejan huella. Pero bueno, sigamos. Luego de grabar sus testimonios individuales, decidimos ir al área del TNT para que yo pudiera echar un primer vistazo al lugar. A eso de las 9 p.m. llegamos al sitio. La policía había clausurado el camino que conducía hasta la vieja estación generadora, pero no tuvimos problemas para escabullirnos. A través de la cerca, la noche era oscura y encapotada, y el desvencijado edificio era solo una mancha negra y enorme en el paisaje. Nos reunimos afuera de la entrada principal. Las multitudes se habían desbordado el lugar hasta hacía solo 3 semanas. Se habían dado por vencidas, así que estábamos solos, 10 personas. Yo llevaba mi poderosa linterna. Para mí solamente era otro edificio arruinado y abandonado en un lugar remoto. Estaba acostumbrado a merodear solo en medio de la noche en lugares similares, pero estaba preocupado por el miedo que ahora parecía atenazar al resto de nuestra pequeña expedición. Su nerviosismo era verdadero. Solamente Connie y Kate se ofrecieron a acompañarme al interior del edificio. Los otros se apiñaron en la entrada. Los 3 entramos en la ruinosa construcción. Connie bromeaba y estaba de buen humor. Kate estaba serio y callado. El interior del edificio estaba lleno de escombros y en silencio, salvo por el sonido suave de las goteras. Enormes tanques oxidados yacían en el suelo de la planta baja. Espié dentro de ellos con mi linterna. Espié dentro de ellos con mi linterna. El hombre polilla no estaba escondiéndose allí. Subí las escaleras metálicas y recorrí las pasarelas enmohecidas hasta que las palomas habían abandonado el lugar. Convencidos de que el edificio estaba vacío, comenzamos a caminar hacia la salida. Yo iba adelante guiando a los otros con la linterna, mientras entrábamos al salón donde estaba la puerta de ingreso. Connie miró sobre su hombro y soltó un grito de terror. «¡Los ojos!», gritó. «¡Está aquí!». Cayó en un estado de histeria total, llorando incontrolablemente. La chica alegre y valiente de unos minutos atrás ahora era un despojo de lágrimas. Kate y yo la sacamos fuera. «Vi esos ojos rojos en la pared del fondo», logró balbucear. Mientras los demás se reunían en torno a ella e intentaban calmarla, yo volví a toda prisa al interior de la edificación. El muro en el fondo del salón de los tanques estaba vacío. No había nada que pudiera haber reflejado la luz de mi linterna. Inspeccioné nuevamente el edificio de arriba abajo y no encontré nada. Cuando salí descubrí que un policía, el ayudante Alva Sullivan, se había sumado al grupo. Al igual que los demás, se rehusaba a entrar al edificio. Ahora todos estaban mirando hacia un terreno al otro lado del alambrado, detrás de la planta generadora. «Creemos haber visto algo en la parte de atrás de la planta», explicó Mary Hare. «Una figura alta que corría». «¿Era usted?» «No, nunca abandoné el edificio». «¿Qué fue ese ruido que escuchamos mientras usted estaba dentro?», preguntó Mabel McDaniel. «¿Qué ruido?». «Fue metálico y hueco.
un ruido fuerte, como si un pedazo de metal se hubiera caído desde gran altura. Todos habían escuchado aquel ruido, menos yo, y no había hecho nada que pudiera haberlo provocado. Kate llevó a Connie todavía llorando hacia el auto. «Por favor, salgamos de aquí», rogó la joven. «Estoy sangrando», exclamó repentinamente Mary Mayette, levantándose una mano al costado de la cabeza. La alumbré con mi linterna. La sangre goteaba desde su oreja. «¿Escucharon algo más?», pregunté. Todos menearon la cabeza. «No, pero no se siente muy bien aquí». «¿No es así?», observó Mary Hare. «Se siente algo opresivo, pesado». Estuve de acuerdo con ella. Algo parecía estar mal. Steve Mayette se llevó a su esposa al auto. Ahora había dos mujeres histéricas en nuestras manos. ¿Realmente vio algo allí atrás?, le pregunté en voz baja al oficial Sullivan. Es difícil de decir. Puede haber sido un animal, un ciervo o algo. Ahora el grupo entero estaba al borde del pánico total. Pude percibir que sus sentimientos eran verdaderos. No era una puesta en escena para engañarme. El oído sangrante de la señora Mayette era una señal de conmoción. Significaba que la presión del aire había cambiado súbitamente. Connie aparentemente había tenido un atisbo alucinatorio o psíquico de aquellos ojos terroríficos. El ruido metálico no pudo provenir del interior del edificio, o yo también lo había escuchado. Podría estar asociado con el cambio de presión en el aire. Observé el cielo negro. No había estrellas, ni ninguna otra luz visible. Volvimos a nuestros autos y retomamos a la casa de los McDaniels. El sonido de Mary Mayette había dejado de sangrar. Kate llevó a Connie a casa, todavía en estado de shock, y comportándome como un idiota sin remedio, volví al área del TNT a echar otra ojeada. Era pasada la medianoche. Mientras conducía sin rumbo por los sucios caminos entre los iglús, el hombre polilla no saltó desde atrás de un arbusto gritando «¡Buh!», pero tuve una experiencia singular. Al pasar por cierto punto en uno de los caminos aislados, me había asaltado por un miedo repentino. Pisé el acelerador y unos metros más adelante el miedo desapareció tan pronto como había aparecido. Continué dando vueltas y eventualmente volví al mismo punto, y nuevamente una ola de temor inexpresable se apoderó de mí. Aceleré para salir del lugar y luego me detuve asombrado. ¿Por qué ese tramo de camino me producía ese efecto escalofriante? Giré y conduje lentamente hacia el lugar, tratando de memorizar los árboles, los postes del alambrado y otras marcas características en la oscuridad. Otra vez, al llegar a aquel punto en particular, se me erizó el cabello de la nuca y me sentí genuinamente asustado. Cuando salí al otro lado de aquella zona invisible, me detuve y bajé del auto. El aire estaba en perfecto silencio. No se escuchaba ningún tipo de sonido, ni siquiera la llamada de un búho. Me recordó al momento de silencio que cae inexplicablemente sobre la jungla en la madrugada, cuando repentinamente, generalmente eso de las 2 a.m., todos los animales, pájaros e incluso insectos se quedan totalmente en silencio durante aproximadamente 2 horas. Si uno no está acostumbrado a los hábitos de la jungla, ese silencio súbito puede despertarlo de un sueño profundo. Qué crack el John Keel, ¿eh? A pesar de la primera expedición con personas y todo el desmadre que pasó, volvió, pero más noche, a un lugar que no conoce, en un tramo que se le eriza la piel, y aún así volvió, dio la vuelta y tiene pues esta zona de silencio, ¿no? Este momento exacto en la madrugada en el que todo se calla. Y a mí me ha pasado esto de la zona del momento del silencio, ¿no? O sea, si vives como en un lugar donde a los lados los vecinos tienen perros o gatos que se andan peleando por ahí, hay un punto en el que no se escucha absolutamente nada. No pasa ni un carro, no pasa ni una lechuza, no pasa nada, un perro ni siquiera ladra, todo silencio, ¿no? Y es como, llega a haber hasta 1 hora completa de profundo silencio, ¿no? O sea, es increíble y es atemorizante al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, este tipo es un crack, parece ser, pero sigamos leyendo. Me dirigí caminando lentamente hasta la zona del miedo, atento a cualquier sonido proveniente de los arbustos y midiendo mi respiración y mis emociones. Estuve perfectamente en calma hasta que di un paso adentro de la zona. El pánico casi me hace correr, pero me obligué a mirar alrededor y a proceder con tranquilidad. Iba pensando que probablemente estaba caminando a través de un rayo de ondas ultrasónicas y que no había nada que temer. Luego de recorrer unos 5 metros salí de la zona y todo volvió a la normalidad, pero ahora tenía que pasar otra vez por aquel punto maldito para volver a mi auto.
Estaba muy oscuro, una negrura casi total, y no conocía el área del TNT como para aventurarme a dar un rodeo para evitar ese tramo. A pesar de que sabía que aquello era inofensivo, temí reingresar. Hasta consideré permanecer allí a unos cuantos metros de mi auto hasta que amaneciera. Pero finalmente me convencí y caminé otra vez, a través de aquella corriente invisible, aterrorizado hasta la médula, aunque satisfecho internamente con mi descubrimiento. Ya de día retorné al mismo sitio. La zona del miedo había desaparecido. Busqué líneas de alta tensión, torres de microondas, telefónicas y cualquier otra cosa que pudiera haber irradiado energía sobre el área. No encontré nada. La exploración diurna de la planta generadora tampoco reveló ninguna cosa que Connie pudiera haber confundido con los ojos rojos. Está muy interesante. John Keel, a lo que estoy leyendo, no lo conozco perfectamente, pero a lo que estoy leyendo es un investigador nato, ¿sabes? O sea, es una persona que no se queda con la primera impresión. Busca respuestas primero tangibles como esto, ¿no? O sea, pudo haber alguna tensión sobre torres que hayan perjudicado el oído de alguien que tiene un oído sensible, parece ser, o que hubiera algunos focos por ahí rojos y la persona los confundió con ojos, ¿sabes? Entonces, y cuando no encuentras nada de eso, pues no queda más que echar a volar la imaginación y decir, bueno, probablemente haya alguna fuerza todavía muchísimo más fuerte, ¿no? Pero bueno, sigamos leyendo. El sangrado del oído de la señora Mallet y mi descubrimiento de una zona de miedo ultrasónica me convencieron de que la fenomenología ovni estaba presente en el área del TNT, a pesar de que la policía y la prensa no habían recibido ningún reporte. Les pedí a la señora Hare y a los McDaniel que estuviesen atentos ante cualquier rumor sobre avistamientos. A los pocos días rastreé docenas de testigos de ovnis a lo largo del valle del Ohio. A las 2 a.m. de aquella madrugada, en que yo andaba rondando por el área del TNT, un joven que vivía arriba se levantó para ir al baño y vio un objeto brillante iluminado flotando en el aire sobre el agua. Tenía una forma circular y parecía tener ventanas cubiertas por persianas de un material similar al aluminio arrugado. 2 horas después, el señor y la señora Hearn de Cheshire, Ohio, vieron algo muy similar. Su casa estaba junto en la orilla opuesta al área del TNT, sobre el lado del estado de Ohio. El señor Hearn estaba paseando al perro cuando notó una luz roja en la orilla opuesta. Al principio pensó que se trataba de un cazador en un bote chequeando sus trampas para ratas almizcleras. Luego se dio cuenta de que estaba en la orilla, no en el agua, y gracias al brillo de la luz pudo distinguir unas figuras que se movían alrededor. Llamó a su mujer y ambos observaron durante varios minutos intentando descubrir qué era aquello. Las figuras parecían ser de estatura muy baja. Sorprendidos y sin poder creer lo que veían, los Hearn despertaron a sus vecinos, el señor y la señora Taylor, que se unieron a ellos. Luces rojas y naranjas parpadeaban continuamente, mientras que la mayor parte del tiempo una luz parecía estar enfocada sobre el agua. Finalmente las luces se apagaron y se encendió una luminiscencia verdosa. Luego el objeto se elevó en el aire y desapareció en el cielo. He vivido a la orilla de este río desde que tenía 12 años, nos contó el señor Hearn a Mary Hare y a mí, y conozco muy bien las luces de los botes, pero este era definitivamente algo que nunca había visto. Wow, o sea, imagínate, tienes toda tu vida viviendo allí, conoces perfectamente las cosas que pasan, ¿no? Ya sea, esto es una luz de una luciérnaga, esto es un foco de tal magnificencia, no sé. Esto es un faro de un carro, esto es un avión, esto es lo que sea. Aparece algo que nunca habías visto, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas? ¿Sabes? O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, por eso, no sé, siento yo que podemos estar listos para ver algo totalmente nuevo, totalmente diferente. ¿Qué impresión tenemos? ¿Qué señal? ¿Qué señal tenemos que ver para no volvernos locos por encontrar algo totalmente diferente? Fue una cosa tan extraña, añadió el señor Hearn, y estábamos tan sorprendidos que luego ni siquiera hablábamos sobre ellos. Simplemente nos sentamos en silencio a la mesa de la cocina. Incluso nos olvidamos de rezar nuestras plegarias. Tan pronto como Mary Hare comenzó a publicar reportes de avistamientos de ovnis en el Messenger de Athens, otras docenas de personas se acercaron con sus historias. Solo pudo editar un porcentaje pequeño de todos los informes que recibía. 4.
Aquel diciembre, el doctor Morgan, psiquiatra de Parkersburg, estaba mirando un partido de fútbol en la televisión en su casa en un suburbio de la ciudad, cuando fue asaltado por una sensación extraña. Una voz comenzó a hablarle, anunciándole que provenía de una nave espacial que sobrevolaba la localidad. Se había convertido en un contactado. Un año después, Woodrow Derenberg había sido invitado al programa radial de Long John Neville, y yo era uno de los panelistas. Long John llamó al Dr. Morgan al aire y él describió sus experiencias en conversación telefónica. Mientras el Dr. Morgan ingresaba en la realidad fantasmagórica del superespectro, Woody se encontraba con visitantes más interesantes en Mineral Wells. Un hombre que se identificó como el capitán Bruce Parson de la Policía de Seguridad de la NASA en Cocoa Beach, Florida, lo invitó a Cabo Kennedy, hogar de nuestro programa espacial. Poco después de Navidad, Woody, su esposa y sus hijos volaron a Cabo Kennedy para pasar una semana junto al capitán Parson. De día recorrían las formidables instalaciones de lanzamiento de cohetes, pero todas las noches Woody era llevado a un salón donde era interrogado durante horas sobre cada uno de los detalles de sus encuentros con Indrid Cold. Uno de los interrogadores era un hombre que se había identificado como director de la NASA, al que llamaban simplemente Charlie. La NASA en temas extraterrestres. Cuando la NASA simplemente se dedica a investigar planetas y otro tipo de cosas, ahora ya está aquí involucrada la NASA. Y esto ya es otro tema. Según Woody, al finalizar la semana, sus interrogadores le mostraron un mapa estelar y señalándole un punto le dijeron: ¿aquí es donde vienen? Ok, le dijeron que habían investigado a numerosos contactados con historias semejantes a la suya. Cuando él les preguntó por qué no hacían pública la información que poseían sobre los ovnis, ellos le respondieron que eso solo causaría pánico. La gente se suicidaría, las mujeres arrojarían a sus bebés por la ventana y ese tipo de pánico destruiría al mundo, dijeron. Bueno. Aquí ya llegamos a este caso que yo estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Por qué reaccionaríamos de ese modo? Bueno, yo tengo como este ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que ahorita te vas a dormir, ya es de noche, te vas a dormir, despiertas y lo primero que ves por la ventana es que el cielo es de un color diferente. Es morado, vaya, un morado totalmente extraño, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionarías, sabes? O sea, pues el cielo es azul, ¿no? Despiertas y el cielo es morado. Si te sacas de onda, ¿no? O sea, dices, pues qué pedo. ¿Te suicidarías, güey? ¿Aventarías a tus bebés por la ventana? ¿Entrarías en pánico? Pues yo siento que sí entrarías en pánico, ¿no? Pero yo en mi experiencia sí me quedaría pensando, pues qué pasó, ¿no? O sea, o yo tengo algo mal en los ojos, o creo que primero pensaríamos, ¿estoy loco? Ya después como que le preguntarías a más personas, ¿tú ves eso? Sí. Ok, vamos a calmarnos, vamos a encontrar una explicación. Pero bueno, o sea, no aventaría a mi bebé por la ventana, ¿no? O sea, bueno. Derenberg trajo a su casa varios recuerdos como prueba de su viaje, un montón de fotografías, incluso un trozo del material con que están hechos los trajes de los astronautas. Según Woody, es el mismo tipo de material reflector que llevaba Indrid Cold bajo el sobretodo aquella tarde lluviosa de noviembre. Wow, o sea, aquí a los aliens los viste la NASA. ¿Qué marca es tu ropa, mi compa Indrid Cold? No, pues es NASA. Ah, perro. Que me vista la NASA. Bueno, aquí terminamos este capítulo 7. Seguimos con el capítulo número 8 que se llama La procesión de los malditos. Capítulo número 8. 1. Mientras el hombre polilla e Indrid Cold atraían toda la publicidad y hacían que la mirada de la población se dirigiera a los cielos, una multitud de extraños comenzó a llegar a Virginia Oeste. Bajaron desde las colinas y transitaron los lodosos caminos aledaños como un ejército de leprechauns en busca de zapateros empobrecidos. Era temporada abierta para la caza de seres humanos, así que la antigua procesión de los malditos marchó una vez más. Un médico y su esposa circulaban en su automóvil por un camino vecinal bajo una tormenta de nieve y vieron la figura enorme y encapuchada de un hombre luchando contra el vendaval, así que se detuvieron para recogerlo. Desapareció. En el lugar donde había estado no había otra cosa que copos de nieve, arremolinados y noche. Parece ser que estamos ante la presencia de
hombres de negro. Vamos a seguir leyendo, a ver si esto es verdad. Limusinas negras aparcaban frente a las casas de las colinas y censistas muy bronceados interrogaban a los habitantes sobre la cantidad de niños que había en sus familias. Ok. Siempre los niños. En varios casos, los ocupantes de los autos negros solamente pedían un vaso de agua. El viejo truco de las hadas, tomando directamente de la Edad Media y desempolvando. Una mujer rubia de unos 30 años de edad, bien vestida y con acento sureño leve, visitó a la gente de Ohio y Virginia Oeste, que yo había entrevistado con anterioridad. Para ser admitida se presentaba como la secretaria de John Keel. A la madre, o sea, qué miedo, ¿no? Que tengas este acercamiento tan cerca, o sea, que ya te tienen bien estudiado, ¿no? O sea, yo trabajo para John Keel. John Keel es mi tío. No, John Keel es yo soy secretaria de John Keel. O sea, qué tan investigado te tienen que te tienen como referencia, vaya. O sea, es un halago, pero a la vez da miedo, ¿no? En su carpeta llevaba cuestionarios elaborados con preguntas a completar sobre la salud, los ingresos y la historia familiar de los testigos, además de preguntas sofisticadas sobre sus avistamientos de ovnis. No era el tipo de interrogantes que haría un ufólogo aficionado. No tengo secretaria. Me enteré sobre esta mujer unos meses más tarde, cuando uno de mis amigos de Ohio me escribió y mencionó, como le dije a tu secretaria cuando vino. Entonces comencé a investigar y descubrí que había visitado a un montón de personas, la mayoría de los cuales yo no había mencionado por escrito. ¿Y cómo las localizó? Ahí está la pregunta. Hubo otros sujetos extraños merodeando. A comienzos de diciembre, uno de ellos intentó sacar de la ruta a la señora Marcella Bennett, una de las mujeres que había tenido un encuentro aterrador con el hombre polilla en el área del TNT, al 16 de noviembre. Ella y su hijita Tina transitaban un camino desierto a las afueras de Point Pleasant cuando se percató de que un Ford Galaxy rojo las estaba siguiendo. Su conductor era un hombre desconocido, dijo, aparentemente de gran tamaño y que llevaba una peluca extraña muy hirsuta. Marcella redujo la velocidad para que el otro auto las pasara. Sin embargo, el sujeto intentó sacarla del camino. Ella aceleró y al otro auto las pasó y desapareció en una curva más adelante. Cuando tomó la curva, descubrió con horror que el Ford estaba detenido en medio del camino, bloqueándolo. Asustada, le dijo a su hija que se sostuviera fuerte y pisó el acelerador a fondo. El otro conductor, viendo que ella no tenía intenciones de aminorar la velocidad, corrió el automóvil del medio del camino y le dejó el paso libre. Nunca antes había visto a aquel hombre y nunca más volvió a verlo. En Point Pleasant, los acosos de esta clase eran poco comunes, virtualmente inexistentes, antes de la llegada del hombre polilla. ¡A la madre! Esto sí ya es de miedo. La señora Mary Hare recibió al primero con una larga lista de visitantes peculiares. ¿Se escuchó eso? Qué bueno. A comienzos de enero de 1967. Había estado trabajando hasta tarde en su oficina de la vereda opuesta al Palacio de la Justicia del Condado, cuando la puerta se abrió y un hombre diminuto entró. Tendría una altura de 1,40. Estaba chiquito. Me contó poco después por teléfono. A pesar de que afuera estaba helando, el hombre vestía solamente una camisa de manga corta y pantalones azules. Sus ojos eran oscuros y profundos y llevaba gafas de mucho aumento. Sus zapatos eran extraños y con suelas muy gruesas que probablemente le sumaban unos centímetros a su escasa estatura. Hablando lentamente, en voz baja, le preguntó por unas direcciones en Welsh, un pueblito del extremo sur del estado de Virginia Oeste. Al principio ella pensó que el sujeto sufría alguna especie de dislexia, como yo, dislexia. Su cabello era largo y oscuro y estaba cortado rectamente al estilo corte al tazón. Sus ojos la contemplaban fijamente. Se iba acercando cada vez más, dijo Mary, y sus ojos me miraban de una manera casi hipnótica. El hombre le refirió una historia larga e incoherente, que su camión se había averiado en Michigan y que había llegado desde Detroit haciendo dedo. Mientras hablaba se iba inclinando más y más hacia adelante, y la señora Hare sintió temor, pensando que tenía un lunático en su oficina. Se alejó de su escritorio y corrió a la oficina del jefe de distribución del periódico. Él se unió a la conversación con el hombrecillo. Parecía saber más sobre Virginia Oeste que nosotros, relató Mary. En cierto momento sonó el teléfono y mientras ella atendía la llamada, el hombrecillo tomó un bolígrafo del escritorio y lo examinó con estupor, como si nunca hubiera visto una lapicera.
Puede llevársela si quiere, le ofreció ella. El sujeto respondió con una carcajada ruidosa y peculiar, como una especie de cacareo. Luego se fue, desapareciendo en la noche al doblar la esquina. Al día siguiente, la señora Hare consultó en la oficina del sheriff para saber si había algún paciente psiquiátrico fugado y la respuesta fue negativa. 2. La tarde del 9 de enero de 1967, Edward Christensen retornó junto a su familia a su nueva casa en Wildwood, New Jersey, luego de un viaje a Florida. Hacía poco que se habían mudado allí, a una cierta distancia de donde vivían cuando avistaron el ovni en noviembre. Ni una dirección ni su número telefónico figuraban en la guía de aquel año. Entraron a la casa por la puerta trasera. La puerta del frente todavía permanecía cerrada con llave y con seguro, como la habían dejado cuando partieron al sur. A las 5:30 p.m. alguien llamó a la puerta. La señora Arlene Christensen estaba en la cocina preparando la cena. «Fíjate quién es», le dijo a su hija de 17 años, Connie. «Y si es un vendedor, no lo atiendas». Connie echó un vistazo y reportó: «Es el hombre más extraño que he visto». La señora Christensen fue hasta la puerta y quitó la llave y el cerrojo. Se estaba haciendo de noche y hacía mucho frío afuera. No había ningún auto a la vista, y eso le pareció peculiar, ya que la residencia de los Christensen estaba bastante alejada de las otras casas, en un lugar más bien aislado. Un hombre alto aguardaba en la entrada. «¿Aquí vive Edward Christensen?», preguntó. Arlene asintió. «Pertenezco a la oficina de búsquedas de herederos», continuó el hombre. «Es posible que el señor Christensen haya heredado una gran suma de dinero. Podría pasar». Aquella era una estrategia difícil de resistir. Ella lo hizo entrar y llamó a su esposo. Edward Christensen mide 1,89 metros de altura y es corpulento. El extraño era más alto que él, debería medir 1,98. También era enormemente voluminoso y calcularon que pesaría unos 130 kilos. Llevaba un gorro negro de cuero estilo ruso y un sobretodo negro muy largo que parecía hecho de un material delgado, demasiado fino para el frío reinante. Esto solo tomará 40 minutos, dijo mientras se quitaba el gorro, revelando una cabeza inusualmente grande y redondeada, mientras que su rostro era singular y puntiagudo. Tenía el cabello negro y muy corto, como si se hubiera afeitado la cabeza y el pelo estuviera volviéndole a crecer. Tenía un círculo perfectamente alineado en la nuca, como si esa área hubiera sido rasurada recientemente. Su boca y su nariz eran relativamente normales, pero sus ojos eran grandes, protuberantes, como ojos de tiroides, y muy separados entre sí. Uno de ellos parecía desviado, como si fuera de vidrio, y no se movía al unísono con su compañero. Desde el comienzo, Edward Christensen le dijo que debería haber algún error, y que no creía que alguien le hubiese dejado ese dinero. El hombre aseguró que él podía ser el Edward Christensen que estaba buscando, y que para verificarlo debía hacerle algunas preguntas. Se quitó el sobretodo. En el bolsillo de la camisa llevaba una placa que rápidamente cubrió con la mano y la retiró, guardándola en el bolsillo del abrigo. Parecía una insignia de oro o de bronce, me dijo Connie más tarde, pero no era una placa común de policía o algo por el estilo. Solamente tuvimos un atisbo de ella, pero parecía tener una K grande con una X al lado y unas letras o números alrededor del borde. Era obvio que no quería que la viésemos. No llevaba saco. Debajo del sobretodo vestía una camisa de manga corta. Sus pantalones eran oscuros, de color negro o gris, muy oscuro, y un tanto cortos. Cuando se sentó dejaron parte de sus pantorrillas al descubierto. Vestía medias oscuras y zapatos negros con suelas de goma inusualmente gruesas. Arlene y Connie estaban casi fascinadas por un detalle en una de sus piernas. Cuando se sentó notaron un grueso cable verde sujeto a la cara interna de la pierna. Salía de la media y desaparecía debajo del pantalón. En cierto momento les pareció que se introducía en su pantorrilla, en un lugar donde se veía una mancha marrón. Connie fue la que al parecer lo estudió más y la que suministró la mejor descripción. ¿Podría ser una cola? ¿Podría ser un cable? No sabemos. En muchos aspectos este hombre extraño compartía características con el hombrecillo que había visitado a Mary Hare apenas unos días atrás. La señora Hare me dijo que su visitante tenía la piel muy pálida, de un color blanquecino casi enfermizo. Los Christensen dijeron que el sujeto tenía una palidez poco natural. Pensaron que estaría enfermo. Su forma de hablar también era extraña, como una vocecita aguda y metálica, especialmente peculiar, viniendo de un hombre de su tamaño.
Hablaba monótonamente, de manera plana y sin emoción, cortando las palabras y las frases como una computadora, como un androide. Connie dijo que sonaba como si estuviera recitando todo de memoria. La señora Hare me había dicho que era difícil de comprender lo que decía el hombrecillo porque hablaba de manera extraña, como si fuese una grabación. Ambos hombres llevaban zapatos con suelas de goma insuscitadamente gruesas. Ambos vestían atuendos inapropiados para el frío y tenían cortes de cabello excéntricos, puntos en común banales, pero significantes en estos casos. Luego de presentarse, nadie en la familia pudo recordar su nombre. Todos dijeron que era un apellido común como Brown o Smith, pero recordaron que les dijo que sus amigos lo llamaban Tini. El perro, Gigi, comenzó a gruñirle y a ladrar. El sujeto le habló al animal y este se calmó. Vaya, qué fuerte, ¿no? O sea, ya también tiene esta comunicación con animales. Y para un poquito más de información, Tini pues significa pequeño o chiquito en inglés. Vaya, medía 1,92 y se llamaba chiquito. Vaya. La señora Christensen le dijo que estaba por cenar y le preguntó si deseaba acompañarlos. Él respondió que estaba a dieta, pero que dentro de unos 10 minutos le pediría un vaso de agua. Todos notaron que jadeaba como un asmático y que parecía sufrir de alguna dificultad respiratoria. Tini, o chiquito, sacó un anotador y un bolígrafo y les aseguró que aquello no era un juego. Estaba buscando a Edward Christensen, que había heredado una gran suma monetaria y necesitaría información precisa sobre el pasado de Ed para determinar si él era ese hombre. Entonces comenzó con su larga serie de preguntas. ¿Tenía Ed cicatrices o marcas de nacimiento? Ed le dijo que tenía una cicatriz en la espalda por una operación y otra en el abdomen por el apéndice. Tini le pidió los detalles, el largo, el ancho y la posición exacta de dichas cicatrices. También le pidió una lista completa de las escuelas a las que había concurrido y del número y tipo de vehículos que poseía la familia. En cierto momento le preguntó al matrimonio si estaban dispuestos a volar a otra parte de los Estados Unidos para cobrar la herencia, ya que debían estar presentes cuando se leyese el testamento. Ed y Arlene estuvieron de acuerdo con esa condición. Según Connie, la cara de Tini se iba poniendo cada vez más roja a medida que hablaba, hasta que luego de unos minutos giró hacia ella y le preguntó: ¿podía traerme un vaso de agua? Ella le trajo el agua y él ingirió una cápsula amarilla junto al líquido. Luego de eso, su rostro volvió a la palidez anterior. Tini mencionó 3 nombres y le preguntó a Ed si reconocía alguno de ellos. El señor Christensen no lo reconoció, y cuando lo visité, solo podía recordar uno, Roy Stevens. A Connie le pareció recordar que otro de los nombres era Taylor, pero no estaba segura. Por aquel entonces, Ed no sabía nada sobre las llamadas preguntando por Gwen Stevens a Gwen Martino, y Gwen tampoco sabía de Tini y los 3 nombres hasta que entrevisté a la familia fines de febrero de 1967. Comenzamos a charlar sobre su avistamiento del ovni en noviembre e hice mi cuestionario de rutina. Cuando le pregunté si había recibido alguna visita inusual luego del evento, ellos se miraron entre sí sorprendidos al caer en la cuenta. Entrevisté a cada miembro de la familia por separado. Todas sus declaraciones coincidieron de manera exacta, ya que eran 5 testigos, el señor y la señora Christensen y sus 3 hijos. Todos con una inteligencia por encima de la media y muy buenos observadores. Consideré este caso como un reporte sobresaliente sobre hombres de negro. Lo publiqué recién 2 años después. Omitieron ciertos detalles para evitar posibles fraudes. Tini concluyó su entrevista casi 1 hora después de su llegada. Probablemente fueron 40 minutos como había prometido. Se puso el gorro y el sobretodo y le dijo a Ed que dentro de los próximos 10 días sería notificado por correo. Cuando se fue, Arlene estaba en la cocina y decidió presenciar su partida. Salió por la puerta de la cocina y se guarneció en la oscuridad, observándolo mientras caminaba hacia la ruta. Sus zapatos rechinaban fuertemente al caminar, remarcó. Cuando llegó a la ruta, hizo un gesto con la mano y un Cadillac negro modelo 63 salió de la espesura y aparcó. Iba en plena oscuridad con los faros apagados, así que no pudo distinguir al conductor. Tini abordó el auto y partieron aún con las luces apagadas. Al día siguiente, Ed estaba solo en la casa cuando sonó el teléfono. Una voz femenina le explicó que llamaba por lo de la entrevista de la herencia. Hemos localizado en California a Edward Christensen, que estaba buscando, manifestó. Ed le dijo que desde el comienzo estuvo seguro que él no era el verdadero. Le agradeció y colgó.
Luego informó al resto de la familia y descartaron el incidente de sus mentes hasta que me encontré con ellos para entrevistarlos. El cable en la pierna es un detalle que no pude encajar con otras investigaciones que he realizado sobre hombres de negro. Nunca se ha vuelto a repetir. ¿Tini llevaba medias eléctricas o era un androide operado por control remoto? Ahí está el tema del androide. Estos seres mandan robots para tener conversaciones con nosotros, para tener entrevistas, vaya. Qué fuerte, ¿no? O sea, que llegue un androide a hablar contigo. La inteligencia artificial es parte de los... No, bueno, ya pues. Con respecto a la placa, sospecho que la K era en realidad la letra griega sigma, que es una M acostada, que ha aparecido repentinamente en otros casos de ovnis y a menudo es utilizada por los científicos para expresar algo extraño o desconocido. 3. 2 días después de que Tini, el agente de ojos saltones de la Oficina de Búsquedas de Herederos, llegara a Cabo May, el hombre polilla, el pterodáctilo de ojos saltones, visitó el restaurante Tiny's en Point Pleasant a las 5 p.m. del 11 de enero de 1967. La señora Mabel McDaniel caminaba por la vereda de ese establecimiento cuando vio un objeto que sobrevolaba la ruta 62. Pensé que era un avión, pero luego me di cuenta de que volaba demasiado bajo, dijo. Había estado viviendo junto a testigos del hombre polilla durante 2 meses, pero nunca creyó que vería a la criatura con sus propios ojos. Tampoco quería hacerlo, sabiendo que tal vez estuvo predispuesta psicológicamente para un avistamiento o incluso una alucinación. La entrevisté con sumo cuidado. Su historia se sostuvo. Había sido un avistamiento verdadero. Se congeló en el lugar, apenas creyendo lo que veía. Me pareció ver un par de piernas, como piernas humanas, que le colgaban. Dio un par de vueltas a pocas alturas sobre Tiny's y luego partió. No logró distinguir el cuello o la cabeza. Las alas no se movían y era completamente silencioso. En cierto sentido, la descripción sonaba como lo de un ala delta, pero el aladeltismo era un deporte casi completamente desconocido en 1967. Bueno, cabe destacar que el ala delta es una estructura metálica liviana cubierta de nylon. Tiene un aspecto similar al de un barrilete y el tripulante se cuelga debajo sosteniéndose en las barras con un arnés. Se lanza desde las cimas de colinas o riscos. La ruta 62 corre a lo largo del río Ohio, una zona geográfica sin elevaciones. También podría ser un papalote, ¿no? O sea, que nomás se sube así. Podría haber sido eso, pero pues parece ser que lo veían muy vivo, vaya, porque también dicen que simplemente flotaba así, se iba para el cielo. Cuando hacían, como que en los capítulos anteriores hablaba sobre esto, ¿no? Sobre las aves que hacen ciertos brincos, aletean sus alas, valga la redundancia, y empiezan a volar. Pero esto parece como un helicóptero que nomás se sube, se va elevando hasta que toma cierta altura, ¿no? A pesar de su gran tamaño y su peso y todo lo que conlleva a este hombre polilla. Luego del incidente, la señora McDaniel estaba nerviosa y alterada, pero no sufrió ninguna consecuencia negativa. Gwendolyn Martino y su hija volvieron de Europa en enero y visitaron a los Christensen unos días más tarde de la partida del Tini en el Cadillac negro. A las 3 de la mañana del 13 de enero de 1967, Gwen y Connie, que compartían la habitación, se despertaron por un ruido muy fuerte que parecía venir del techo. Al principio los sonidos eran distantes, como alguien caminando sobre una superficie metálica. Luego comenzaron a crecer en intensidad hasta volverse ensordecedores. La casa entera parecía sacudirse, dijo Gwen. Cuando empezó a levantarse para investigar, los sonidos cesaron instantáneamente. Tan pronto regresó a la cama, reiniciaron. Las dos mujeres debatieron si debían despertar a Ed Christensen, que tenía sueño muy pesado. Gwen comenzó a levantarse de la cama otra vez y nuevamente los ruidos se detuvieron. Finalmente se desvanecieron. 2 días después, el señor y la señora Christensen, volviendo a casa, encontraron a sus hijos muy alterados. Habían escuchado el martilleo de nuevo, seguido por el ruido de pasos pesados sobre la nieve en el exterior de la casa. El novio de Connie, un joven de 19 años, estaba presente y vio por la ventana a una figura alta que se alejaba apresuradamente de la vivienda. Vestía una capa blanca, y cuando llegó a la cerca de 1,5 metros de altura, la trepó sin esfuerzo y desapareció del otro lado. A la mañana siguiente, Ed Christensen examinó el área en busca de huellas. Encontró un grupo de huellas humanas grandes impresas en la nieve que iba hasta la cerca y continuaban al otro lado.
Las huellas lo llevaron hasta otro edificio alejado, deteniéndose abruptamente contra uno de sus muros. No había otras pisadas alrededor de la estructura. Un viejo establo abandonado, y los testigos se sintieron perplejos, debatiendo a dónde habría ido esa persona. Al igual que nuestros monstruos peludos, los marcianitos verdes y el hombre polilla, el intruso encapotado había desaparecido de la nada. Aquí ya tenemos huellas, cosa que no teníamos en todas las páginas que hemos leído. Huellas, porque decíamos, esta cosa flota, esta cosa parece ser que no toca la tierra con sus pies, y en este caso hay huellas en la nieve y parecen ser de humanas, grandes, pero ya hay huellas. Ok, sigamos. 5. Aquí entra Thad Jones, una rareza entre los testigos de ovnis debido a su nombre demasiado común. Hombre joven, apuesto y gentil, al comienzo de sus 30 y tantos. El señor Jones era una persona profundamente religiosa que no fumaba ni bebía. En 1967 estaba viviendo en Dunbar, un suburbio de Charleston, Virginia Oeste, y tenía una tienda de electrodomésticos en un lugar llamado Crosslands. Urbano, inteligente y elocuente, él fue uno de los testigos más impresionantes del fenómeno ovni que he conocido en mis viajes. A las 9:05 de la mañana del 19 de enero de 1967, Thad iba conduciendo hacia una tienda por la carretera recientemente finalizada, la Ruta 64. A unos 15 kilómetros de Charleston, un objeto grande estaba bloqueando la carretera más adelante, y asumió que debía tratarse de uno de los vehículos utilizados por el grupo de obreros que todavía trabajaba en el camino. Pero mientras se acercaba, notó que estaba flotando en el aire a 1,5 metros del pavimento. Era una gran esfera metálica, relató. Pude verla muy bien porque era plenamente de día. Tenía unos 6 metros de diámetro y era de color gris aluminio. Tenía enfrente una nave. Así, casual. Ah, mira, una nave. Detuvo el auto y estudió al objeto durante unos 20 minutos. O sea, 20 minutos, dude. Tienes 20 minutos para ahí darle vueltas a la nave, subirte si quieres, tocar, no, bueno. O sea, qué suerte de este tipo, ¿no? Si es que realmente pasó eso. Tenía 4 patas, continuó, con unas rueditas en cada uno de los extremos. Había unas ventanillas de unos 20 centímetros de diámetro al costado, frente a mí, pero no pude ver nada en el interior de la esfera. Estaba inmóvil cuando llegué, y luego comenzó a girar cada vez más rápido y a elevarse. Luego desapareció en el cielo y yo conduje hasta mi negocio. Sorprendido y perplejo por el avistamiento, decidió llamar a la policía y reportarlo. Su historia rápidamente se abrió camino hasta las páginas de los periódicos locales. A la mañana siguiente, una nota rudimentaria fue deslizada por debajo de su puerta en Dunbar. Escrita en una hoja ordinaria de anotador y con letras toscas decía: «Sabemos qué es lo que viste y sabemos que hablaste. Mejor mantén la boca cerrada». Él creyó que debía ser obra de algún bromista local. Esa misma mañana, cerca de Albans, el señor Ralph Jarrett, ingeniero químico y autoridad local del fenómeno ovni, se estaba afeitando cuando sonó el teléfono. Dejó la navaja y fue hasta el dormitorio para atender desde una extensión. «Escuché un pip, pip muy claro», dijo Jarrett. El sonido continuó durante unos 2 o 3 minutos. Luego finalizó y volvió el tono de discado. «He escuchado todo tipo de transmisiones codificadas en onda corta, pero ninguna como aquella». Bajó a tomar el desayuno, abrió su ejemplar en Charleston Gazette y se enteró del avistamiento de Thad Jones. Jarrett, un hombre de mediana edad, afanoso y locuaz, era un investigador altamente calificado. Más tarde contactó a Jones y condujo un estudio exhaustivo del caso. Descubrió que el objeto había estado flotando directamente sobre un gasoducto importante que pasaba por debajo de la ruta. Hubo otros casos de ovnis en suspensión sobre líneas de gas subterráneas. Unos días después, otra nota fue pasada por debajo de la puerta del hogar de Jones en Dunbar. Esta vez estaba escrita sobre un trozo de cartón con los bordes chamuscados. Repetía la amenaza anterior y añadía: «No habrá más advertencias». Ya lo tienen ahí cerca. Llegué al lugar varias semanas más tarde y durante la entrevista él recordó otro incidente que hasta el momento le había parecido insignificante.
Una semana después del avistamiento iba conduciendo por la misma carretera a la misma hora cuando divisó a un hombre aproximadamente en el mismo lugar donde había visto la esfera. Pensando que el sujeto estaba haciendo dedo y que estaba perdiendo en aquella carretera aislada, John se detuvo y le dijo: ¿quiere que lo lleve? El hombre no le respondió, simplemente agitó la mano saludando. Al día siguiente, el mismo hombre estaba apostado en el mismo lugar, pero esta vez Tad no se detuvo. Ni madres, dijo, vámonos. Estaba muy bronceado, recordó Jones, o tenía el rostro muy colorado. Tenía un aspecto normal, llevaba puesta una campera azul y una gorra de víspera del mismo color. Una especie de uniforme, supongo. Noté que sostenía una caja. Era algún tipo de instrumento. Tenía un disco grande, como un reloj, y un cable que salía de la caja e iba hasta su otra mano. Más tarde verificamos con las compañías gasistas en la zona para saber si tenía personal revisando los gasoductos en ese sector. La respuesta fue negativa. También pregunté sobre algún instrumento como el que había descrito Tad. No había ningún instrumento con ese aspecto. Cuando la señora Harry y yo visitamos el lugar del avistamiento en la Ruta 64, encontramos una serie de huellas muy extrañas en el barro al costado de la carretera. Un grupo de pisadas eran idénticas a las que había descubierto detrás de la planta generadora en el área del TNT en diciembre del año anterior. Parecían las huellas de un perro enorme, y eran tan profundas que el animal que las hizo debió pesar 90 kilos o más. No pude relacionarlas al hombre polilla, además había muchos perros en esa zona, así que no les di importancia. Sin embargo, Ted hizo moldes de yeso de estas nuevas pisadas y ningún naturalista local pudo identificarlas. No eran huellas de perro. El zoólogo Ivan Sanderson también rechazó la teoría del perro grande y me dijo que huellas similares solían hallarse con frecuencia en lugares donde había ocurrido hechos paranormales. De hecho, volví a encontrarme rastros similares en distintos puntos alejados del país. Ok. Huellas como perro, ¿no? Huellas como tipo perro. Esto tiene que ver algo cuando Tiny tuvo como esta, ¿cómo se le llama? Esta conexión con el perro, cuando le gruñó. O sea, tienen como seres que se parecen a los perros o algo por el estilo, porque pues, son huellas totalmente diferentes. O sea, no es el hombre polilla, no son perros grandes. ¿Qué es entonces? Además de las huellas animales, descubrimos una sola pisada de lo que aparentaba ser un enorme pie descalzo. Estaba impresa en medio de un sector lodoso y no había ningún otro tipo de huella alrededor. Cerca de allí encontré unas viejas conocidas, un tipo de pisadas que han aparecido en varios sitios de avistamientos de ovnis. Aparentan ser simples huellas hechas por un zapato de suela ondulada, pero su ubicación es peculiar. Empiezan de la nada y no conducen a ninguna parte. Las suelas onduladas estuvieron de moda a principios de los 60s y luego desaparecieron. Una vez tuve un par, pero esas huellas fantasmas tenían un surco alrededor de los bordes. Años después, cuando el hombre caminó por primera vez en la luna, descubrí en las fotografías que las huellas dejadas por las botas de los astronautas eran idénticas a las pisadas que había visto repetidas veces durante mis viajes. Al parecer, los marcianos y los venusinos compran su equipamiento a la misma compañía que provee de implementos a la NASA. La NASA, muchachos, la NASA. 6. El avistamiento del hombre polilla de Connie Carpenter en noviembre del 66 desató una larga serie de situaciones estrafalarias. Varias veces escuchó pitidos agudos fuera de la ventana de su dormitorio y luego en febrero del 67 alguien intentó raptarla. A principios de ese mes, ella y Kate Gordon se casaron y se mudaron a una casa al otro lado del río en Middleport, Ohio. No tenían teléfono y solamente sus parientes y amigos cercanos conocían su dirección. Middleport es un pueblo de 3,000 habitantes. Connie todavía concurría a la escuela. Era una chica excesivamente flaca. Nunca hubiera ganado en un concurso de parecidas a Rachel Welch. A las 8:15 am del 22 de febrero de 1967, salió de su casa hacia el colegio. Kate ya estaba en el trabajo. Mientras caminaba a lo largo de una calle tranquila y bordeada de árboles, un automóvil grande y negro se aparcó a su lado. Conocedora de autos, al igual que la mayoría de los jóvenes, pudo identificarlo como un Buick modelo 1949. El conductor abrió la puerta y la llamó para preguntarle una dirección, así que ella se acercó al vehículo. El sujeto era un hombre joven y pulcro, de unos 25 años, y vestía una moderna camisa colorida, sin saco, a pesar del frío. Tenía el cabello negro
grueso y bien peinado, y parecía estar muy bronceado. Habló sin acento perceptible. El automóvil, a pesar de tener casi 20 años, estaba tan bien preservado que parecía recién salido de la fábrica, e incluso el interior parecía nuevo. Cuando estaba al alcance, el hombre súbitamente se estiró, la tomó del brazo y le ordenó entrar al vehículo. Luego de un forcejeo breve logró saltarse. Corrió de vuelta a casa y se encerró, completamente aterrorizada. Permaneció allí hasta que su esposo volvió del trabajo, y también decidió quedarse en casa al día siguiente. A las 15 horas se escuchó que había alguien en el porche, y luego golpearon la puerta fuertemente. Esperó un rato y fue hacia la entrada con precaución. No había nadie en el pórtico, ni tampoco ningún auto a la vista, pero habían deslizado una nota bajo la puerta. Estaba escrita con lápiz en un trozo de papel de anotador. «Ten cuidado, niña», decía. «Todavía puedo atraparte». ¿Se empiezan a volver gángsters los hombres de negro o qué onda? Ya se vuelven a ser un poco más violentos, ¿no? Primero era como, llegan, ya no hagas esto, por favor, ¿va? Chido. Después empiezan a hacer como preguntas, ¿no? ¿Usted ha visto ovnis? Bla, 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 bla. Y ahorita ya te quieren hasta robar, güey. ¿Qué onda? Tranquilos, cabrones. Esa noche Connie y Kate fueron a la policía local. La nota fue entregada al oficial Raymond Manley. En marzo de 1967 visité la estación de policía con la esperanza de recuperarla para poder comparar la escritura con la de las otras notas que había recolectado. Manley la había perdido por ahí. Cuando pedí ver el archivo del caso, sacó una planilla con el nombre y la dirección de Connie que contenía una sola línea manuscrita. Buick oscuro, hombre joven. El jefe de policía me aseguró que no existía un auto como ese en Milleport y que obviamente había sido un maníaco que había intentado secuestrar a una joven. El oficial Manley afirmó que mantenía la casa bajo vigilancia constante. Descubrí que los Gordon se habían mudado nuevamente a West Virginia, poco tiempo después del incidente. A pesar de mi fajo de cédulas y credenciales de prensa, ambos hombres sospechaban de mí y me preguntaron repetidas veces si yo no era del gobierno. Este temor a los agentes gubernamentales ya era general en 1967, mucho antes de la pérdida colectiva de la fe en el gobierno durante los 70s. Pues recordemos que era la época del narco, ¿no? Allá en Estados Unidos, en tema de gángsters y ese tipo de cosas, ¿no? Los entusiastas de los ovnis habían hecho muy bien su trabajo. 20 años de campaña en contra de las fuerzas aéreas habían logrado que los reportes de ovnis ya no fueran una cuestión oficial. A mediados de los 50 experimenté una variación de esta paranoia mientras viajaba por el lejano oriente. La CIA ya se había ganado una reputación odiosa en el área, gracias a sus agentes de manos de manteca, que a menudo operaban haciéndose pasar por periodistas, particularmente en los Himalayas, donde intentaban fomentar actividad revolucionaria en contra de los chinos que invadían Tíbet. Más de una vez fui acusado de ser un agente secreto de la agencia. Los oficiales hacían desaparecer mi pasaporte durante días mientras me investigaban. En Bagdad y luego en Singapur, fue interrogado por autoridades aparentemente convencidas de que yo estaba husmeando en sus secretos de Estado o que estaba planeando derrocar al gobierno. Por entonces, yo sabía muy poco sobre la CIA y semejante atención me dejó perplejo. Eventualmente descubrí que la agencia tenía la costumbre de enlistar a gente muy joven, entre los 17 y 25 años de edad, y que frecuentemente eran enviados a misiones extravagantes. Existe evidencia considerable de que Lee Harvey Oswald fue uno de esos jóvenes. Hoy en día, el presupuesto de la CIA excede a los 11 millones de dólares, pero la agencia no debe rendir cuentas ante el presidente ni ante el Congreso. Una gran parte de este monto probablemente es derrochada en ridiculeces burocráticas y otra parte es invertida en lo que probablemente puede llamarse diabluras maliciosas. Técnicamente la CIA no tiene autoridad legal o responsabilidades dentro de los límites de los Estados Unidos, pero si uno abre el directorio telefónico de cualquier ciudad mediana del país encontrará una oficina local de la agencia. También mantiene miles de tapaderas a lo largo y ancho de América y oficinas disfrazadas como negocios legítimos. Durante el reciente incidente de Watergate, varios periodistas documentaron el hecho de que algunos de los participantes no solamente eran agentes de la CIA de larga data, sino que también había estado involucrado en la invasión abortada a Cuba de la Bahía de los Cochinos en 1961, y algunos habían estado presentes en Dealey Plaza el día en que el presidente Kennedy fue asesinado.
Es notable que algunos reporteros, editores y ciudadanos implicados en la investigación de la muerte de Kennedy hayan sufrido hostigamientos y problemas telefónicos idénticos a aquellos experimentados por los investigadores de ovnis. Algunas de estas tácticas será examinada detalladamente más adelante. Sin embargo, no puedo acusar a la CIA como responsables de los incidentes extraños aquí descritos. Más bien el fenómeno es imitativo. Esta mímica paranormal es difícil de comprender para muchos, pero he hallado ejemplos constantes. Al principios de enero de 1973, por ejemplo, un testigo fiable de Ohio observó un helicóptero de aspecto inusual que pudo describir detalladamente. Cuando hizo un boceto para un ufólogo local, este quedó atónito. Él era ingeniero aeronáutico especializado en helicópteros y sabía que la cosa que la testigo había dibujado era un nuevo helicóptero secreto que todavía no había salido del tablero de diseños. ¿Pruebas? ¿Qué tal si las naves son pruebas de, pues no sé, inventos, pruebas, ¿no? Que los mandan así a volar por ahí, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Unos días después del avistamiento de Thad Jones en la Ruta 64, ¿qué tal si lo que vio Thad Jones es una prueba que estaba haciendo el gobierno, ¿no? Una prueba de nave para, pues ahí andar volando, ¿no? O sea, este sirve, este no sirve. Dice, la revista True publicó un artículo de mi autoría sobre platillos voladores. Estaba ilustrado con dibujos de varios tipos de objetos de formas extrañas y muchos de ellos eran puros productos de la imaginación del artista. Incluía una réplica exacta de la esfera de Jones con sus patas y propulsores. Un objeto como ese nunca había sido descrito anteriormente en la literatura ovni, o desde entonces. El artista había hecho el boceto hacía varias semanas. De alguna manera el fenómeno duplicando la concepción del artista, se había manifestado ante Jones. Vaya, vaya. Qué interesante, ¿no? Este tema de las naves. O son de extraterrestres, o sea, no es que no sean de extraterrestres, o sea, son naves hechas por el humano, pero se basaron en la tecnología extraterrestre. Puede ser un cuestionamiento interesante, no lo sabemos, simplemente son argumentos al aire quemando. Pero bueno, aquí termino esta parte del audiolibro porque los perros se volvieron locos allá afuera, no sé qué está pasando, me quieren silenciar, bueno no. El siguiente capítulo es el número 9, que se llama Despierten allí abajo. Quién sabe qué nos depara, quién sabe qué nos va a decir John Keel. Pero muchas gracias por llegar hasta acá. Ya saben que esto es un audiolibro, me gusta leer y me gusta compartir algunos detallitos que me salen. No soy experto en esto, espero que no lleguen los hombres de negro a callarme y ojalá lo hayan disfrutado. Les agradezco mucho sus vistas, sus likes o lo que sea, sus comentarios también aportan mucho. Y nada, solamente les recomiendo que esto lo escuchen afuera de su casa, mirando el cielo nocturno. Y nada, nos vemos en la siguiente parte. Mañana tal vez. Chao.